Teorema del cateto. Partiendo de los criterios de semejanza de triángulos y en particular de la semejanza de triángulos rectángulos, tenemos que si trazamos una perpendicular a los lados, alguno de los lados que forman un ángulo, en este caso por ejemplo el alfa, los triángulos que obtenemos son semejantes. Partimos de un triángulo, de este triángulo rectángulo ABC, y si por ejemplo tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo beta, desde C trazamos una perpendicular al lado C. Obteniendo así, vamos a llamar a este punto P. Y, un momento, voy a borrar los ángulos que no me interesan tanto. Y a cada uno de los dos segmentos en los que queda dividido el lado C o hipotenusa los voy a llamar lado M y N, siendo A y B los dos catetos. Pues bien, al trazar esta perpendicular al lado C, el lado C es uno de los que forman el ángulo alfa, pero a su vez también es uno de los lados que forman el ángulo beta. Por tanto, todos los triángulos que hemos obtenido aquí son semejantes. Aquí los tenemos coloreados. Hemos obtenido el triángulo verde. Tenemos el triángulo grande ABC, que es el original, que ha quedado dividido al trazar esta vertical o la altura, la perpendicular al lado C. A la hipotenusa hemos obtenido el triángulo verde ACP y hemos obtenido el triángulo rojo CBP. Y como hemos visto, por el criterio anterior que hemos comentado, son semejantes. ¿Qué podemos obtener en relación a los catetos? Si tomamos como referencia el triángulo original ABC y cogemos el primer triángulo verde, ACP, como son semejantes, se cumple que el lado C es al B como el lado B del primero es a N del segundo. Es decir, son proporcionales. Si de esta expresión despejamos B, que es el cateto del triángulo, obtenemos que B al cuadrado es igual a C por N, siendo N el segmento en el que ha quedado dividida la hipotenusa al trazar la perpendicular desde C. ¿Esto qué significa? Que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa C por la proyección de este cateto B sobre la hipotenusa. Es decir, si yo por aquí proyectara la sombra de este lado, obtendría este lado de aquí N. Es decir, N es la proyección de B sobre la hipotenusa C. De la misma manera, si tomamos como referencia el triángulo original azul y el rojo, como son semejantes, se cumple que C es a A como A es a M. Y por tanto, despejando A, que es el cateto, tenemos que es igual a la hipotenusa C por M, que al igual que en el caso anterior es la proyección de este cateto A, la proyección sobre la hipotenusa C, es decir, este trozo de aquí. Esto, una vez que lo hemos entendido, podemos coger un truco.
Y el truco consiste, si nosotros tenemos así nombrado todas las partes del triángulo, como es el teorema del cateto, los catetos son A y B. Pues bien, si nosotros cogemos estos 3 letras por un lado y con el cateto B cogemos estas otras 3 letras, como veis obtenemos aquí que me relaciona A con M y con C, y por otro lado el rojo me relaciona el cateto B con su proyección N y con C, que es la hipotenusa. Y de aquí podemos recordar la fórmula, que es, como es el teorema del cateto, pues bien, es el cateto al cuadrado es igual al producto de los otros dos. Y en este caso el cateto es B, pues el cateto al cuadrado, puesto que estamos hablando del teorema del cateto, es igual a su proyección N por C, es decir, al producto de los otros dos.